Bueno, vamos a arrancar. Comparto pantalla. Eh, 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 Acá. Lo que vamos a arrancar hoy, como todas las veces que arrancamos tema nuevo, es viendo primero los conceptos que necesitamos para poder trabajar con este tema. El tema que empezamos hoy es el tema de listas enlazadas, el último nivel ya que tenemos. Para poder trabajar con listas enlazadas, nosotros necesitamos tener conceptos previos repasados como para poder aplicar después lo que necesitamos para construir las listas enlazadas. En este caso, los conceptos previos que tenemos que conocer es, primero, el tipo de dato puntero. Hay que acordarse de que un tipo de dato puntero es un tipo de dato que permite a las variables de ese tipo almacenar direcciones de memoria. ¿Está? El tipo de dato puntero es un tipo de dato simple. O sea, ¿qué significa que sea un tipo de dato simple? Que permite un solo valor, ¿está? En la variable declarada de ese tipo. ¿Cómo hacemos para declarar un tipo de dato puntero? Con el asterisco, obviamente. ¿Está? El asterisco eh, es el operador de dirección para declarar tipos de datos punteros. Y este tipo de datos puntero puede ser puntero a cualquier dato. Puede ser un puntero a un entero, un puntero a un real, un puntero a lo que sea. Puede ser un puntero a un registro, puede ser un puntero a un vector, lo que sea. ¿Está? No hay restricciones en cuanto a lo que puede ser un tipo de dato puntero. Puede ser un tipo de dato puntero a cualquier tipo de dato. Y una variable de tipo puntero es la variable que permite recibir la dirección de memoria. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes este, ya trabajamos nosotros con punteros al momento de trabajar con variables, parámetros por valor y parámetros por referencia. Ahí es donde más trabajamos con los punteros. En este caso, nosotros cuando definíamos una variable de tipo puntero, la definíamos así, por ejemplo. Int asterisco variable. ¿Está? La variable esta es la variable de tipo puntero, es la que permite recibir la dirección de memoria o permite contener una dirección de memoria. Que esa dirección de memoria va a apuntar a un tipo de dato entero. Esto es importante que ustedes lo tengan muy claro. Lo vamos a hacer con un dibujito porque es muy importante tenerlo claro para manejar las listas enlazadas. Vamos a suponer que esta es la memoria RAM. Cuando yo tengo esta definición de una variable, en la memoria RAM se abre un espacio para esa variable. ¿Ya? ¿Qué puede contener esa variable? Puede contener direcciones de memoria. Y cuando esta variable tenga una dirección de memoria, dice que va a apuntar a otro espacio de la memoria. ¿Está? ¿Qué puede contener esta variable? Puede contener una dirección de memoria o puede contener nada. Cuando no contiene nada, esto acá adentro tiene null. Y si es null, y si es null, no apunta a ningún lado. Cuando yo declaro una variable de tipo puntero, puede tener el valor null, que no apunta a nada, o puede tener una dirección de memoria, puede tener acá una dirección de memoria porque es una variable de tipo puntero. Vamos a poner cualquier cosa, numeral 1A, por poner algo. Y eso significa que apunta a otro lugar
donde la dirección de memoria es 1A. ¿Y acá qué se puede almacenar? Se puede almacenar un entero. Esta es la parte de la que tienen que tener muy clara ustedes de lo que es una variable de tipo puntero. La variable apunta a algo. Si es que tiene dirección de memoria, apunta a algo. Si no tiene dirección de memoria y tiene null, no apunta a nada. Son los dos estados en los que podemos tener una variable de tipo puntero. Variable con dirección de memoria apunta a un lugar. ¿A dónde? A otra dirección de memoria, que la tengo obviamente cargada en la variable. Y ahí, acá en este caso sería un entero, bueno, acá podría haber un 5. ¿Tá? Pero lo único que hace esto es decir, che, el dato está en esta dirección. Nada más que eso. Es un puntero, apunta a otro lugar. O puede tener null, no apunta a nada. ¿Cómo hacemos para darle valores a esta variable? ¿Cómo le podemos asignar una dirección de memoria? De dos maneras, con una asignación estática o con una asignación dinámica. La asignación estática es cuando yo, en mi programa, aparte de tener la variable de tipo puntero, tengo otra variable, int b. Cuando yo declaro una variable de tipo entero, que se llama b, lo que estoy haciendo es también reservando un espacio en la memoria para b. Esta es b. B está almacenado o está ubicada también en otra dirección. Vamos a poner que este sea la dirección. Vamos a poner por acá. B está. Borremos y hagamos un poquito más grande este dibujo porque si no va a quedar feo. Memoria RAM. B está en la 2H. Por poner acá. ¿Está? Yo cuando declaro B y y compilo el programa, B se pone en la dirección de memoria RAM 2H. Y ahí está B. Que también puede tener un entero. ¿Está? La asignación estática dice que yo puedo decir que variable es igual a ampersand b. ¿Está? Que esta variable es igual a ampersand b. ¿Qué significa? Que yo a la variable puntero a un entero le estoy asignando la dirección de b. En ese caso, lo que estaría haciendo acá es diciendo que la variable tiene la dirección 2H, con lo cual esa variable estaría apuntando a B. Fíjense que esto fue estático. ¿Por qué? Porque utilicé la dirección de otra variable entera para asignársela a la variable de tipo puntero a un entero. ¿Tá? Eso no se va a hacer ahora. Para trabajar con listas enlazadas no se hace este tipo de asignación, pero es una de las posibilidades de cómo asignarle valores a la variable. La otra es la asignación dinámica. ¿Qué significa la asignación dinámica y qué diferencia hay contra la asignación estática? Que la asignación dinámica se hace en tiempo de ejecución. Esta asignación estática es en tiempo de compilación. Cuando yo compilo el programa, la, el programa mismo identifica cuáles son las variables con las que va a trabajar y reserva espacio en la memoria para todas las variables con las que trabaja. En cambio, la asignación dinámica se hace en tiempo de ejecución. ¿Qué significa? Que cuando en la ejecución encontramos que hay que asignar memoria, lo asigno. ¿Está? Son dos momentos en los que se pueden asignar este, espacios en la memoria para las variables. Una asignación estática y una asignación dinámica.
¿Cómo se hace con la asignación dinámica? La asignación dinámica utiliza una función que se llama malloc, Memory Allocation, se llama. De ahí viene el malloc. La M de memoria y alloc de locación, de ubicación. Este malloc lo que hace es asignar memoria. Reserva un espacio en la memoria para algo. ¿Está? Reserva un lugar en la memoria para algo. Entonces vamos a poner acá para que lo tengamos. Reserva espacio en memoria. Entonces, si yo quisiera utilizar esta variable de tipo puntero con asignación dinámica, tendría que asignarle o reservarle el espacio al momento que la vaya a utilizar con el malloc. ¿Está? En este caso, voy a volver a poner el dibujito de la memoria RAM. Tengo la RAM. Cuando encuentro la variable de tipo puntero, se arma lo mismo acá en la memoria RAM. Reserva espacio para la variable, que es de tipo puntero a un entero. Y acá debería tener null. ¿Se acuerdan? Porque yo puedo inicializar con null a un puntero. Esto es una buena práctica de que cuando yo declaro una variable de tipo puntero, esta variable de tipo puntero sea inicializado con null. ¿Para qué? Para que cuando empiece a ejecutarse el programa y tengamos ese tipo de variable, la variable en la memoria RAM tenga null, o sea que está apuntando a nada. Cuando tiene null, no apunta a nada. Pero no tiene basura en memoria, solo tiene null. Esto está bueno. Entonces, si quiero hacer una asignación dinámica, tengo que hacer un malloc. ¿Está? Entonces vamos a decir que variable, fíjense la diferencia, ahora es igual al malloc, y acá el parámetro del malloc es el espacio que necesitamos reservar. Y ese espacio se lo indica con el size of y el tipo de dato. En este caso es puntero entero, entonces sería un int. ¿Está? Fíjense que este malloc ahora lo que está haciendo es reservarme un espacio en la memoria para un entero. Reservame un espacio en la memoria para un entero. Eso le está diciendo. ¿Por qué? Porque yo tengo una variable puntero entero. Entonces, lo que hace en ese momento, cuando en ejecución se encuentra esta sentencia, es decir, bueno, por acá voy a reservar un espacio para un número entero. Y este espacio en la memoria es el 3B. Así se llama. Numeral 3B. Yo le pongo las direcciones de memoria con el numeral. Numeral 3B. Lo que hizo malloc es reservar un espacio en la memoria para un entero. Y eso cayó en alguna dirección. Reservó la dirección 3B en este caso. Ahora, malloc tiene un problema, porque malloc me retorna un void, porque lo único que hace es reservar el espacio en la memoria. El malloc por sí solo retorna un void. Entonces, para poder obtener esta dirección de memoria y poder ponérsela a la variable, porque la variable es de tipo puntero, un entero, necesito una dirección, y si el malloc no me retorna la dirección, estoy al horno. Lo que hacemos es castear esto que me retorna, ese void que me retorna, lo casteamos, y le decimos que me lo castee y que sea
un puntero al entero, al mismo tipo de la variable. Dice que la variable es puntero entero. Entonces acá decimos que nos castea ese mismo tipo de la variable. Lo que hacemos en ese momento es decir, la dirección que vos tenés acá, pásala al contenido de la variable. Dejaría de ser null y pasaría acá a decir 3b. Con lo cual, deja de ser nulo esto y pasa a apuntar a la dirección 3b. Que por ahora no tiene valor, pero ya está apuntando a un lugar donde hay un entero. Esa es la asignación dinámica. Yo le estoy repasando estos conceptos que ustedes ya los vieron en teoría, pero es importante que todos estemos en onda, en la misma sintonía, para poder aplicar ahora lo que vamos a ver de listas enlazadas. ¿Está? Entonces, cuando nosotros vayamos a trabajar con listas enlazadas, ya no vamos a trabajar con la asignación estática, sino que vamos a trabajar con la asignación dinámica. O sea que cada vez que querramos crear un nodo para la lista enlazada, vamos a tener que reservarle memoria para ese nodo con el malloc. Y después ver cómo lo enlazo. Eso va a ser tarea de más adelante. Pero lo Profe, una importante, pregunta. sí, decime. Eh, para poner el malloc, ¿tengo que poner algún include? Por ejemplo, como una librería que utilizo en las funciones. Creo que con la stdio anda, pero no recuerdo bien. Si no es el stdio o el stdlib, no me sale de ahí, digamos. No hay una especial. Bien. Pero ahora lo vemos ya cuando lo programemos, ahí nos vamos a dar cuenta. Lo más importante que quiero que se den acá es el concepto de lo que es el tipo de dato puntero, la variable de tipo puntero y la asignación dinámica, porque con esa es la que vamos a trabajar. Estaba la estática, que la vimos recién ahí, que se podía, pero no la vamos a utilizar, y ahora vamos a hacer la dinámica, que es esta que acabo de mostrar. ¿Qué pasa con la asignación dinámica? Que cuando yo voy trabajando con mis variables de tipo puntero y le voy asignando dinámicamente la memoria, cuando ya no la necesito más, también la tengo que liberar. ¿Está? Vamos a suponer que en algún momento yo a la variable le puse el valor, por ejemplo, que si yo hice acá después asterisco variable, acuérdense que esto era, lo que puse acá, igual a 10, quiere decir que al contenido hacia donde apunta, le voy a poner el 10. El contenido de la variable de tipo puntero va a ser 10. Cuando yo hice este asterisco variable igual a 10, le puse el 10 ahí a donde estaba apuntando la variable de tipo puntero. Pero cuando ya dejo de utilizarla, yo tengo que liberarla. Y para eso, para la liberación de memoria, se utiliza lo que se conoce como el procedimiento free. Free es liberar la memoria. Y le pongo la variable. ¿Querés liberar esta memoria? ¿Qué significa que yo libere la memoria? Que el espacio que se había reservado a donde estaba apuntando esta variable queda disponible. Porque mientras yo la esté utilizando, mientras yo haya hecho el malloc y ya se lo haya asignado a la variable, esto ya no queda disponible para ninguna otra variable, ningún otro programa. Este espacio en la memoria queda bloqueado. Y no está bueno que si ya lo dejé de usar quede bloqueado, entonces lo libero. ¿Qué pasa con este free variable? Libera esta dirección de memoria. O sea que esto lo deja disponible para que alguien más la use, para que la dirección 3b sea utilizada por alguien más. ¿Está? Sea utilizada por alguien más. Pero eso no hace que la variable pierda su valor. No hace que la variable pierda su valor. Sigue apuntando ahí. Y ahí sigue habiendo un 10 porque es basura de memoria. ¿Está? El free lo que hace es dejar disponible ese espacio que yo había reservado con el malloc disponible para alguien más, porque yo ya no lo necesito. Entonces, es una buena práctica después de poner el free variable, decir que la variable de tipo puntero vuelve a ser null. ¿Para qué? Para que acá
se vaya esto, viene null, y obviamente al tener null, como ya lo vimos antes, esto no apunta a nada. ¿Está? Profe, Sí, ¿por qué en el malloc antes está el int puntero? les dije recién, el malloc te devuelve un void. ¿Por qué? Porque la función del malloc es reservarte el espacio en la memoria nada más. Mm, Conoce la dirección de memoria, pero no te la devuelve. Entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos un cast. ¿Se acuerdan de lo que era el cast, no es cierto? sí, sí, Es decir, che, acá tengo un void y acá tengo un puntero, un entero, no se puede, eso me va a decir, me va a dar un conflicto. ya. Entonces, ¿qué le digo? Bueno, casteala al mismo tipo de dato de la variable que es puntero entero. Y es lo que hicimos ahí. Por eso es que va el int asterisco antes. Bien, Eso es gracias, profe. importante, porque, muy importante, porque es cómo se define la asignación dinámica en la memoria. Solo por eso, porque el malloc retorna void y yo lo tengo que castear al mismo tipo que es la variable de tipo puntero. Bien, estos son conceptos previos que todos tenemos que conocer y todos tenemos que estar en la misma sintonía para ahora sí pasar a lo que son las listas enlazadas. Le hice un repaso rápido de cosas que ya están en la teoría y que ya seguramente lo vieron en teoría, por eso es que voy más rápido. ¿Tá? Pero como para que todos estemos con los mismos conceptos. Ahora sí vamos a lo que es una lista enlazada y vamos a ver los conceptos de lista enlazada y vamos a empezar a trabajarlo con un programa también. Sencillito primero, porque estamos en la primera clase. Vamos a tratar de crearla la lista enlazada y mostrarla a ver si podemos. Y si no, ya lo van a quedar para que ustedes lo hagan. Acá tengo lo que es una lista enlazada. Esto es una lista enlazada. Ahora yo les voy a ir poniendo los conceptos que recién vimos y hay algunos nuevos. Este inicio que está acá, esto tiene que ser una variable de tipo puntero. ¿Ah? Que se llama inicio si quieren, después nosotros le ponemos otro nombre. Pero una lista enlazada siempre tiene una variable de tipo puntero que apunta a lo que nosotros conocemos acá como nodos. Este es el nodo 1, este es el nodo 2 y este será obviamente el nodo n. El último nodo siempre tiene que apuntar a null. El último nodo siempre tiene que apuntar a null. Ahora vamos a ver qué es un nodo. Lo vemos más abajo. Pero para que ustedes tengan una idea, gráficamente eso es una lista enlazada. Una variable de tipo puntero que apunta al primer nodo. Eso es importante. Una variable de tipo puntero que apunta al primer nodo. Después tengo los distintos nodos que se van enlazando. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Y el último nodo que tiene que apuntar a null. Un nodo tiene dos partes. Tiene la parte del dato y tiene la parte de puntero a nodo. ¿Ah? Son las dos partes. Siempre un nodo tiene que tener estas dos partes. Un tipo de... La primera parte para almacenar el dato y la segunda parte para almacenar el puntero al siguiente nodo. Que este puede ser siguiente a un nodo y si es el último va a nulo. ¿Ah? No apunta. Esto significa que es el final de la lista enlazada. Cuando yo llego a null, es el fin de la lista enlazada. Bien, este dato puede ser cualquier tipo de dato. Puede ser a una variable simple, a una estructura, a un vector, lo que sea. Este dato puede ser lo que nosotros querramos. ¿Verdad? Ya lo vamos a ir practicando. Por ahora vamos a empezar con tipos de datos simples y la clase que viene ya nos vamos a ir complicando, lo vamos a poner con tipos de datos estructurados, que es como se trabajan efectivamente las listas enlazadas. Porque lo que hace la lista enlazada viene a reemplazar un poco lo que nosotros hacemos con vectores de registros. Lo que hacíamos con vectores de registros, ahora lo vamos a hacer con listas enlazadas.
Porque ahí vemos la ventaja de la lista enlazada. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo con vectores de registros, esa es una asignación estática en la memoria. O sea, que yo cuando declaro el vector, en la memoria automáticamente se declaran o se reservan, perdón, los espacios en la memoria para todas las posibles posiciones del vector. Si yo declaro un vector de 1000, estáticamente, como vimos recién, estáticamente, en tiempo de compilación, se reserva espacio para 1000 lugares para el vector de registro. En cambio, en este no. En este, si yo trabajo con lista enlazada, el mismo concepto, yo a medida que vaya necesitando datos, voy a ir creando nodos. Cuando ya no los necesite, los voy a ir eliminando. Mucho mejor manejo de la memoria tiene la lista enlazada que los vectores de registro. Pero por ahora vamos a trabajar con un tipo de datos simple ahí en el dato. Entonces, conociendo el concepto de lo que es una lista enlazada y más o menos sabiendo qué va en cada lado, ahora nosotros tenemos que saber qué es un nodo, eso no lo conocemos todavía. Y un nodo es un registro, porque tiene dos partes, ¿está? Y que se declara de una manera especial. ¿Por qué? Porque hay una parte del nodo que es un puntero a él mismo. Si ustedes se fijan, en lo que se llama sig, es un puntero a otro nodo. Ah, pero se está autodefiniendo, es como una definición recursiva de él mismo. ¿Está? Y fíjense que ahí les puse cómo se construye un nodo. Typedef porque va a ser un registro. Siempre un nodo es un registro. Siempre. Que tiene dos campos. Solo dos campos. El que se va a llamar dato, fíjense, el campo dato, que es de algún tipo de dato. Este puede cambiar. El dato puede ser un entero, puede ser un registro, puede ser un vector, puede ser un vector de registro. Lo que nosotros necesitemos. ¿Qué vamos a hacer normalmente? Que este dato sea un registro. ¿Está? Para que acá en cada nodo haya un registro. Pero en cada nodo hay un registro. Acá va a haber el registro 1, el registro 2, el registro 3. Cuando trabajemos con registro. En este caso estamos trabajando con un tipo de dato simple. ¿Qué hay acá? Un entero. ¿Qué hay acá? Un entero. ¿Qué hay acá? Un entero. Y el otro campo, el que nosotros llamamos SIG, que sea un puntero al mismo nodo. Por eso es que tiene una definición particular. Fíjense que yo le puse nombre acá. Typedef struct node. Le puse un nombre al struct, pero se lo puse arriba. ¿Para qué? Para que después yo pueda conocer eso y poder declararlo como un puntero a él mismo. Si yo no pondría este nombre acá, no podría declarar esto que necesitamos para la lista enlazada. Eso es fundamental conceptualmente a la hora de trabajar con nodos. Che, yo soy un puntero a mí mismo. Este campo es un puntero a él mismo. Y a toda esta estructura la declaro de tipo, perdón, le doy como nombre, tenor. O sea que acá esto es un T-nodo, este es un T-nodo y este es un T-nodo. ¿Está? Nodo 1, nodo 2, nodo N. Cada nodo tiene esta estructura. La parte del dato y la parte del puntero a sí mismo. Vuelvo a repetir, esto es una declaración muy particular. ¿Por qué? Porque le agregamos el nombre a la estructura acá arriba para poder autorreferenciarse acá como uno de los campos. ¿El puntero es a sí mismo? Por ejemplo, el puntero que está en el dato uno es a dato uno o es al No, el nodo dato 1 siguiente. es el dato. El que es Claro, puntero es el campo siguiente. El claro, SIG. claro, claro, sí, sí, pero ¿hacia el puntero al nodo es hacia el mismo nodo o hacia No, el no, nodo no. siguiente? Al que sigue. Fíjate que acá yo voy a tener en el campo siguiente la dirección del siguiente nodo. Entonces no tendríamos el puntero del nodo uno, ¿Cómo? no tendríamos puntero del nodo uno. Es este, el que se llama inicio. Ah, ah, bien. Fíjate que acá arrancamos con alguien apuntando al nodo 1. Esta es una variable de tipo puntero, que es la que apunta al primer nodo. Ahora ya lo vamos a terminar de ver el concepto. Pero esta variable de tipo puntero es la que apunta al primer nodo. El primer nodo apunta al segundo nodo. El segundo nodo al siguiente, al siguiente, al siguiente, hasta llegar al nodo n. Y ese último nodo a null. Ese es el concepto. ¿Está? El nodo 1 solamente apunta al siguiente nodo. El nodo 2
al siguiente nodo y así sucesivamente. Pero para conocer el nodo 1 yo necesito otra variable de tipo puntero. Eso también es muy interesante el concepto. Para vos poder conocer esta lista enlazada que está creada acá gráficamente, vos necesitas conocer el inicio, que es otra variable. Pero para poder hacer todo esto, yo necesito un tipo puntero, un nodo, para poder declarar esta variable de tipo puntero. Para poder declarar el inicio, yo necesito un puntero, un nodo. Porque por ahora acá tengo la estructura de un nodo nada más. Pero aparte necesito un tipo de dato puntero, un nodo. Fíjense que typedef de nodo, asterisco t puntero nodo. Lo definí así. Esto lo que hace es definirme un tipo de dato puntero a un nodo. Cuando quiera utilizar en mi programa, yo voy a decir de tipo t puntero nodo, lista igual a null. Este lista sería el inicio. Este sería el lista. Esto que yo declaro acá, esto es el puntero al primer nodo. Es lo que nosotros llamamos como cabecera de la lista. Por ahí lo van a ver con lista, con inicio, con cap, distintos nombres le podemos poner para indicar que estamos trabajando con el puntero al comienzo de la lista. Eso no hay que perder nunca esa referencia. Si nosotros conocemos el inicio de la lista, conocemos toda la lista. ¿Por qué? Porque se van enlazando todos los nodos. Ahora, si yo pierdo esto, chao, no hay más lista. Si yo no tengo este puntero al comienzo de la lista, no hay lista. ¿Por qué? Porque no sabía dónde va a comenzar. ¿Está? Entonces, este es muy importante. Y a este hay que reservarle memoria. ¿Cómo le reservamos con malloc? ¿Se acuerdan? Bueno, lista, la variable de tipo puntero, la variable de tipo puntero, es igual al malloc del sizeof, en este caso del nodo, porque yo quiero reservar un espacio en la memoria para un nodo. Y eso se lo pongo al mismo tipo de dato que es el puntero, que es t nodo asterisco, y eso me reserva el espacio en la memoria para esta variable de tipo puntero. Que lo puedo llamar inicio, lo puedo llamar lista, lo puedo llamar cap, le puse los distintos nombres con los que pueden encontrarlo por ahí. Pero es el inicio de la lista. Esta es la variable de tipo puntero. Entonces, resumiendo el concepto de esto, yo para poder trabajar con una lista enlazada necesito nodos y necesito un puntero al primer nodo de la lista. Son esas dos cosas que necesito para poder manejar una lista. Ahora vamos a ver cómo hacemos para cargarle nodos, para darle valores a los nodos, para ir enlazando los nodos. Todo eso es cuestión programática ya. La parte conceptual es la que uno tiene que estar muy claro, porque si no se puede llegar a perder fácilmente con este concepto. ¿Está? Entonces, ¿qué necesito para trabajar con una lista enlazada? Nodos. Bueno, ahí ya sabemos cómo se define un nodo. ¿Qué más necesito para trabajar con una lista enlazada? Un puntero al primer nodo, que le podemos llamar inicio, lista, cap, lo que sea, porque como es lista enlazada le pusieron lista acá, pero por el ejemplo. Cap de cabecera, inicio de inicio de la lista, lo que quieran llamarle ustedes, como ustedes se sientan cómodos de ponerle el nombre a dónde comienza la lista. Pero siempre teniendo como horizonte que ese inicio de la lista no se puede perder nunca. ¿Ya? Ese inicio de la lista no se puede perder nunca. Yo puedo manejar después la lista enlazada con más de un puntero, pero el que no se pierde nunca es el de la cabecera o el del inicio. Nunca se debe perder. Eso como premisa. Si yo llego a perder el inicio porque hice alguna macana en el programa, chao, perdí toda la lista. Bueno, esto en cuanto a conceptos. Siempre como en las primeras clases de esto nos vamos en conceptos. Vamos a tratar de hacer rapidito un programa. Dejo de compartir acá, llevando a la práctica estos conceptos. Y ahora les abro el SyncHive. Y les comparto el SyncHive. Para trabajar con punteros,
podemos trabajarlo con un programa simple o podemos trabajarlo con TAT también. Los TAT también se pueden trabajar con listas, perdón, con listas enlazadas. No dije puntero, con listas enlazadas. Yo por ahora lo voy a crear con un programa simple, después nos podemos meter en la última clase si quieren, nos metemos con listas enlazadas dentro de un TAT, que es llevar todo lo que vamos a aprender acá, llevarlo al TAT, digamos. Vamos a trabajar con un programa en blanco, acá agrandamos un poco la letra. Y como conceptualmente yo necesito nodos para trabajar con lista enlazada, lo primero que hago es definir el nodo. Vamos a definirlo así como estaba ahí con el tipo de dato entero. Entonces, typedef struct nodo. Y acá le definimos que el dato va a ser un entero. Y que el siguiente campo del nodo va a ser un puntero a ese mismo nodo. Y a esto vamos a decir que se llama tenodo. Para poder trabajar con lista enlazada, tengo que definir el nodo. Si acá hubiese un tipo de dato registro, bueno, primero tengo que definir el registro y después decir que de tipo registro, el dato es de tipo registro. No es más que eso. Después tengo que definir el tipo de dato puntero o nodo. Porque esto me va a servir, este tipo de datos me va a servir para encontrar o para definir la cabecera de la lista o el inicio de la lista. Entonces acá digo typedef puntero a un nodo. Y esto le voy a llamar t para no hacer tanto t puntero nodo. ¿Está? Para no escribir tanto como puntero, le pongo ptr. Entonces acá tengo lo que van a ser los nodos de la lista enlazada y acá tengo lo que voy a utilizar como cabecera de la lista. Que después este puntero van a ver que yo voy a manejar la lista enlazada con más de un puntero dependiendo de la tarea que estemos haciendo. Me va a servir esto para eso, obviamente. Y en el main hay que declarar. Declarar la variable de tipo puntero para referenciar el comienzo de la lista. Y acá lo vamos a decir de tipo t puntero nodo. Y la variable va a ser inicio, si quieren, ini, cap. Normalmente yo le pongo cap de cabecera. Pónganle como quieran ustedes. Quieren ponerle lista también, como le pusieron ahí, le ponen como quieren. O pri, como quieran ponerle. Le ponen el nombre que ustedes quieran. Es indistinto que ustedes sepan que eso es el primero de la lista. También le pueden llamar, vuelvo a repetir, como se les ocurre. Lista. Pero teniendo en cuenta que siempre es el puntero al primer nodo. Este va a ser el puntero al primer nodo. ¿Está? Yo lo voy a dejar como estaba ahí, que era lista. Voy a poner lista. Y siempre iniciándolo en null para que no referencie nada al comienzo. ¿Está? Esto es la estructura de datos que se necesita para manejar una lista enlazada. Esta es la estructura básica. El nodo, el puntero al nodo y la variable de tipo puntero. Recuerden que hay una diferencia grande entre un tipo de dato y una variable de tipo de algún tipo de dato, ¿no? La variable es la que va a contener el valor. En este caso, lista es la que me va a apuntar al primer nodo. Yo todavía no tengo ningún nodo.
porque por eso está apuntando a null, pero es la que va a apuntar al primer nodo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Y bueno, cargar la lista. Vamos a cargarle nodos ahora. Cargar la lista es cargarle nodos. Entonces, le vamos a decir que lista yo le voy a poner cargar lista E de enlazada, ¿no? ¿Cómo? La lista es una serie de nodos en las cuales yo solo necesito conocer la cabecera de la lista, ¿se acuerdan? El primer elemento de la lista. Esa carga de la lista me puede devolver el puntero a esa cabecera, ¿está? Esta carga de la lista lo que va a hacer es devolverme o retornarme la dirección de memoria del primer nodo. La dirección de memoria del primer nodo. ¿Para qué? Para que esa dirección de memoria del primer nodo se lo asigne a la variable que yo tengo como lista y yo ya voy a conocer toda la lista enlazada, porque si conozco el primer nodo, conozco todo el resto, porque lo puedo ir haciendo secuencialmente al recorrido. Entonces, cargar una lista enlazada es una función que me retorna, una función que me retorna la dirección de memoria del primer nodo. Y eso se lo asigno a la variable que yo voy a referenciar para el comienzo de la lista, que se llama lista en este caso. Entonces vamos a poner acá cargar lista enlazada. Ah, cargar, no quiero el nombre, quiero ponerle cargar lista. Entonces vamos a declarar la función. Si va a retornar la dirección de memoria de un nodo, tiene que ser de tipo t puntero nodo, obviamente. Y sin parámetros, porque no necesitamos nada para cargar. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de cómo se carga la lista enlazada. Para cargar una lista enlazada tenemos dos métodos. En realidad tres, pero dos principales. El tercero lo vamos a ver después. Puedo cargar los nodos al comienzo o puedo cargar los nodos al final. Cargar los nodos al final es como lo hacemos con vectores. El primero en el primer nodo, el segundo va a ser el segundo nodo, el tercero va al tercer nodo, el cuarto va a ser el cuarto nodo. A medida que voy cargando los nodos, se van poniendo uno detrás de otro. Ahora, la otra carga es cargarla al comienzo. Con lo cual, el primer nodo que yo cargue se va a transformar en el último. ¿Por qué? Porque cuando llegue el segundo va a ser el primero. Cuando llegue el tercero va a ser el primero y se van a ir moviendo. ¿Está? Esos son los dos tipos de carga que tenemos para lista enlazada. Cargar los nodos al comienzo de la lista o cargar los nodos al final de la lista. Al final es como ya lo conocemos, con la idea que ustedes traen. Cargarlo al comienzo es lo nuevo, que también se puede hacer tranquilamente. Esos dos tipos de carga son los básicos. Cargar por la cabecera o cargar al final. Así se llama. Cargar por la cabecera, cargar al comienzo, cargar al final el nodo. Bueno, genial. Entonces, para poder cargar esta lista enlazada y poder retornar uno de estos, yo necesito un auxiliar. Un tipo t puntero nodo, pero le voy a llamar auxiliar. ¿Está? ¿Para qué? Para que en este auxiliar yo vaya haciendo la carga y después retorne ese auxiliar, que va a ser el puntero al primer nodo de la lista. Bien, que este va a ser nulo. Siempre los punteros a nulo. Ahora, ¿qué necesitan hacer ustedes? Crear un nodo. ¿Está? Ustedes necesitan crear un nodo.
porque la lista para cargarse se tiene que ir creando nodo a nodo. Acuérdense cómo era el dibujito de la lista enlazada. Nodo 1, nodo 2, nodo 3. Bueno, acá estoy por crear un nodo ahora. ¿Cuántos nodos voy a crear? Y bueno, eso va a depender de cómo sea la carga inicial. Si conozco de antemano la cantidad, si no conozco la cantidad de datos que se van a cargar, esto es como si fuera un vector, conociendo o no conociendo la cantidad. Si conozco la cantidad, será un ciclo incondicionado. Si no conozco la cantidad, será un ciclo condicionado. ¿Está? Entonces acá podemos hacer un do while. Vamos a suponer que no conozco la cantidad. Un do while. Y acá lo que vamos a hacer primero es crear el nodo. ¿Está? Vamos a crear el nodo. Para crear el nodo, yo voy a necesitar otra variable de tipo puntero, que vamos a llamar node de nodo, o pueden llamarle nue, de nuevo nodo. ¿Estamos? Eso depende de lo que ustedes quieran. Nosotros normalmente le llamamos nue. ¿Está? Este va a ser el nuevo nodo que yo cree. Entonces, para crear nodo, yo tengo que decir que nue es igual a, y otro módulo que se llame crear nodo. No vamos a cargar, no vamos a hacer el código de crear nodo adentro de la carga de lista porque es otra tarea. No tiene sentido. Entonces, ese crear nodo es otro módulo que también me devuelve un tipo de dato puntero nodo que se llame crear nodo. Y acá vamos a poner que de tipo t puntero nodo. No, acá sí le vamos a llamar node, el nodo. Todo lo que sea definido como puntero tiene que ser a null primero. Y acá lo que tenemos que hacer es la carga del nodo. Para poder cargar un nodo tengo que reservar espacio en la memoria. Entonces acá donde dice node, lo que habíamos visto para el malloc. Malloc, size of, y esto va a ser, que estamos reservando para un tipo de dato nodo, entonces de tipo de nodo. Y acá es tnodo asterisco, o, esto es lo que vimos ya, según los ejemplos que teníamos recién nosotros, que estamos reservando espacio en memoria para un nodo. Le hacemos el cast como tnodo asterisco, o también puedo poner directamente, si no quiero tnodo asterisco, puedo poner t puntero nodo, porque es lo mismo. Tnodo asterisco y t puntero nodo es exactamente lo mismo, ¿no? Pero lo dejemos así porque así es la definición. Entonces acá lo que hago es reservar espacio en memoria para el nodo. Ahí lo reservo. Y ahora, una vez que tengo ya reservado el espacio en la memoria para el nodo, lo que quiero hacer ahora es cargarle datos a ese nodo. ¿Está? Lo que quiero hacer ahora es cargarle datos a ese nodo. Entonces voy a decir que nodo. ¿Qué es nodo? Un puntero. Entonces, para hacer referencia al campo, voy a decirle flechita, y en este caso dato, es igual a algo. En este caso hay que pedirle el dato. Entonces vamos a decir printf, comilla, ingrese número entero, comilla, y scanf. En este caso es un entero, por ciento de el nodo flechita dato. ¿Está? Este es un dato que le pedimos al usuario para que ingrese el dato ahí. Y después
el node flechita SIG, que es el campo puntero, a null. Entonces, después de reservar espacio en la memoria, hay que cargar el nodo con datos. Cargamos el nodo con datos y lo retornamos. Ya está cargado, retorno. ¿Ah? Este crear nodo lo vamos a tener siempre. Lo único que va a cambiar es cómo hacemos la carga del dato. Porque si fuese un registro, ahí tendría que decir que node flechita dato es igual al cargar registro que ya tengo desde siempre, el cargar registro, el mismo que manejaba con vectores. ¿Está? Debería tener, ya lo vamos a ver, pero se los voy comentando por si quieren avanzar. Entonces, para crear un nodo, ¿qué tengo que hacer? Definirlo, reservar el espacio en la memoria y cargar el nodo con los datos. Y chao. Siempre el SIG es igual a null. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy cargando un nodo nuevo, si se fijan en la imagen de lo que eran los nodos, el nodo cuando lo estoy creando tiene que apuntar el siguiente a null porque no sabe todavía a quién va a apuntar. El que decide a quién va a apuntar es el cargar lista. Entonces, fíjense que ahora yo dije, nue es igual a crear nodo. Este me retornó ya un nodo con datos. En nue yo ya tengo apuntando a un nodo con datos. Ahora, tengo que decir a dónde va ese nue. Entonces, ahora la carga puede ser al comienzo, por el comienzo de la lista, o puede ser al final de la lista. Yo ahora la voy a hacer al comienzo, que es la más sencilla de hacer. Entonces, lo que preguntamos acá, che, if aux, que es la lista, ¿no es cierto? Con la que vamos a cargar nosotros, la lista auxiliar. Aux es igual a null. ¿Qué significa que aux es igual a null? Que no hay nada en la lista todavía. Ah, si aux es igual a null, entonces digo que aux es igual a null. ¿Por qué? Porque si no hay nada, directamente el primero va ahí. Ahora, si no es el primero, si no es el primero, ahí sí, yo tengo que correr uno y al nuevo dejarlo como por el comienzo de la lista. Entonces, si no es el primero, yo tengo que decir que nue flechita así, acuérdense que el nuevo es el que yo tengo, es igual a lo que apunta aux. O sea, estaríamos apuntando a la cabecera los dos. Y ahora digo que aux es igual a null. Esto es como se hace el enlace por cabecera. Y acá digo, printf ingresa otro, esto ya lo más conocido que por nosotros. Ingresa otro dato, otro nodo, si quieren. S barra N, scanf, comilla, comilla, por ciento C, ampersand respuesta. Acá si es un carácter tengo que hacer el fflush. stdin y acá me falta definir la respuesta. Y esto mientras respuesta sea distinto de tu lower. Hemos puesto, perdón, al revés. Sí, tu lower de respuesta para que siempre me lo tome en minúsculas.
es distinto de n. Mientras sea distinto de n, que siga cargando. Bien, Profe, esto es código. Sí, ¿y cómo decime. hacemos para saber el tamaño de la lista enlazada? No vas a saber nunca el tamaño de la lista enlazada, Ah, bien. porque no se trabaja con tamaño ya en la lista enlazada. Se trabaja con nodos y arrancando desde el comienzo y yendo hasta el final de la lista. Se Bien, bien. pierde el concepto, se pierde acá el concepto este, de tamaño. En listas enlazadas no se maneja el concepto de tamaño. Sí te pueden decir de entrada que tenés n nodos, con lo cual en vez de hacer un do, haces un for para hacer esta creación. Pero de ahí en más, ya perdés el tamaño de la lista. No se Bien. trabaja con el tamaño, sino que se trabaja directamente con acceso secuencial. O sea que para ordenar una lista de enlazada, trabajamos hasta que el siguiente no esté null. Si vos querés ordenar, no, ordenar es otra forma, de otra forma. Acá sí podés ir ordenándolo. El ingreso puede ser ordenado también. Eso lo vamos a ver en la clase que viene para no complicarnos tanto. Bueno, profe. Pero se puede hacer el ingreso de nodos ordenados. Ya necesitamos otra funcionalidad que no la vamos a ver hoy, pero sí se puede. Bien. Este, por eso le decía que había tres formas de ingresar. Dos básicas, que era por el comienzo o por el final, y después la tercera era ordenado. Pero eso lo vamos a ver seguramente en la clase que viene. Lo que quiero mostrarles ahora, esto es muy bonito en código, pero lo que quiero que entiendan lo que estamos haciendo. Y eso lo vamos a ver. Dejo de compartir un ratito esto y les comparto de nuevo la pantalla digital. ¿A ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Porque se los quiero mostrar. Todo esto se hace con dibujos, por eso es importante dibujar. Vamos a una nueva página. Acá yo estoy por hacer una carga de los nodos. Por cabecera se llama. O sea, por el inicio de la lista. Lo que yo puse en el código es lo siguiente. AUX está apuntando a null porque arranca en null, ¿se acuerdan del código? Ténganlo presente a lo que escribimos recién. AUX va a ser la cabecera de la lista, que después es la que voy a retornar para donde me llamaron. Este es el módulo de cargar lista enlazada. Cuando yo digo que nue es igual a crear nodo, tenía esa sentencia, nue igual a crear nodo, lo que hacemos es, gráficamente, se crea un nodo con el dato que ponga el usuario y este nodo está siendo apuntado por un puntero que se llama nue, que lo acabamos de definir en el módulo de crear nodo. ¿Está? El crear nodo lo creó y yo a nue le estoy apuntando a ese nodo que se creó. ¿Está? Crea un nodo. El nodo se crea en algún lugar de la memoria. No importa dónde, se crea en algún lugar de la memoria. Pero sé que lo estoy apuntando con esa variable que se llama nue, que es un puntero a un nodo. Perfecto. Eso lo tengo apuntando. Ahora pregunto, ¿el aux es distinto de null? No, porque aux está en null. Ah, bueno, si está en nulo dice aux es igual a nue. ¿Qué hace en ese momento cuando dice aux igual a nue? Deja de apuntar a nulo y aux va y apunta ahí. ¿Qué hace? Apunta al primer nodo de la lista, porque es el primero que acabamos de crear. Ahora, el usuario dice, quiero ingresar otro nodo. Perfecto, se vuelve a crear otro nue. Entonces, ahora nue se crea en otro lugar de la memoria, deja de ser este, y el nuevo pasa a ser este ahora. Ese es el nuevo. Otro nodo en la memoria, en otro lugar de la memoria. Genial.
aux es distinto de null, perdón, aux es igual a null, no, no es igual a null, porque aux ya tiene datos, ya está apuntando a algún lado. Ah, bueno, entonces dice, no es siguiente. ¿Quién es no es siguiente? No es siguiente es este, que estaba apuntando a null. Genial, dice, no es siguiente igual a aux. Ajá, ¿qué tiene aux? Esto, entonces no es siguiente. Apunta donde apunta aux. Porque digo, no es siguiente igual a aux. A la misma dirección donde está apuntando aux, tiene que apuntar el campo siguiente del nuevo. Y después digo que aux igual a 9. Ah, bueno, listo. Si aux es igual a 9, ya no apunta acá, sino que apunta acá. Y esa es la manera de ir creando los nodos, ¿verdad? Fíjense que el primero que cargue se va a quedar al último con este tipo de carga. Y ahora viene otro, vamos a poner un tercero. Dice el usuario, sí, quiero crear otro nodo. Se crea otro nodo. Y antes era ahora el que apunta el nuevo. ¿Aux es igual a nulo? No. Bueno, entonces el no es siguiente que apunte donde apunte aux, porque nosotros dijimos aux igual a 9. Perdón, aux, no es siguiente igual a aux. Y que aux sea igual a 9. Entonces aux lo mandé. Eso significa crear los nodos por la cabecera. Fíjese que este es el que yo cargué primero, quedó el último, el otro penúltimo, y el último que cargué va a quedar primero en la lista. Esa es una forma de carga. ¿Qué es lo que está haciendo el código ahora? Siempre que trabajen con listas enlazadas y hagan código, traten de imaginar cómo va a quedar esto con dibujitos. Es lo mejor del mundo trabajar con los dibujitos en la lista enlazada para darse una idea, porque si no uno por ahí se llega a perder. Bueno, dejo de compartir esto y vamos de nuevo al Sinhai. Y si ya tengo la carga, perdón, me faltó acá. Una vez que termino, retorno aux, que estoy retornando la cabecera de la lista y que esa cabecera de la lista se va a cargar acá en lo que se conoce como la lista ya enlazada, la variable lista. Y ahora yo quiero mostrar la lista enlazada y le voy a mandar, obviamente, qué lista quiero mostrar. Le mando la cabecera de la lista, que se llama lista. Ese es un procedimiento, como ya vimos que los mostrar son procedimientos. Voy a mostrar lista. Esto no estamos inventando nada, ya lo vimos con vectores. Acá también es lo mismo. Que recibe como parámetro uno de tipo t puntero. No, t puntero no. Lo vamos a desarrollar por acá abajo. Le vamos a llamar cap. Me está pasando la cabecera de la lista. Normalmente ahí le empezamos a llamar así. Cap. Me está pasando la cabecera de la lista por valor. Cuando me pasan la cabecera de la lista por valor, yo la cabecera la puedo modificar como se me ocurra dentro del módulo, que no va a pasar nada con el valor original, porque se la estoy pasando por valor, le estoy pasando una copia, nada más. Entonces, cuando yo quiero mostrar una lista, puedo utilizar esa variable puntero al nodo, que se llama cabecera, para recorrer la lista. Entonces, ¿cómo voy a recorrer la lista? Con un while. Mientras, cap sea distinto a null. Porque si cap no es nulo, significa que todavía hay nodos, porque cap está apuntando a una dirección de memoria. En este caso, como lo que tiene es un tipo de datos simple, yo voy a poner un printf. Entonces, mientras la cabecera sea distinto de null, pongo printf, comilla, dato del nodo, comilla, por ciento de, porque es un entero, es un
una lista enlazada que tiene enteros nada más, y acá le pongo cap, flechita, dato. ¿Está? Y ahora digo, pasa al siguiente. Cap es igual a cap, flechita así. ¿Está? El cap que yo tengo ahora que sea el siguiente. Entonces se va a apuntar al siguiente nodo, después va a apuntar al siguiente nodo, y al último va a quedar en nulo. ¿Se recuerden cómo era el dibujito de la lista enlazada? Que después de pasar por el último nodo voy a llegar a null. En algún momento voy a llegar a null. Y ahí se termina la lista enlazada. Acá se puede hacer un if si quieren, ¿no? Pueden hacer if cap igual a null, poner lista vacía. Else, hacer todo el ciclo. Lo hagamos bien. If cap igual a null. Vamos a hacer completo acá. Profe, Sí, ¿es con la flechita ahí en cap igual al cap siguiente? Porque claro dijo que que usted sí. estaba Por valor. pasando, sí, claro, Pero, cap, ¿qué es? entero, que no. Un puntero. Y un puntero, si Ah, querés hacer referencia a un campo, siempre va con flechita. Acá empezamos a trabajar siempre con flechita porque lo que estamos manejando son variables de tipo de dato puntero. Entonces, va flechita siempre. Printf, lista vacía. Es como para no hacer el while, para tener un control de la lista vacía. Else, va igual. Entonces, que me muestre el dato del nodo y después que pase el siguiente. Que me muestre el dato del nodo, que pase el siguiente, que me muestre el dato del nodo, que pase el siguiente. Y así. Compilemos a ver si no nos manda. Nos tenemos un montón de errores. Vamos por el primero. ¿Qué se llama? ¿Distinto? Sí, PRT puse acá y es PRT. Su escritura, no importa. Vamos, sigamos. Hay menos errores. Y el malloc, implicit. Bueno, acá está lo que preguntaba el compañero, de qué librería se hace falta. Si no es la std_lio, tiene que ser la std_lib. Era la std_lib para el malloc. Y toLower me faltaba. ¿Cuál era la para toLower? Settype, ¿no? Creo string, que profe, toLower era string. sí, String.h, a ver. ah, no. No, pero para mí era la setType. Ahora vamos a ver. SetType. Porque es cambio de tipo. Genial. Y cap no lo tengo declarado. Cap lo puse con mayúscula y acá con cap. Genial. Solo errores de sintaxis, errores de escritura nada más. Genial. Bueno, esto es lo más chiquitito que se puede hacer, que es cargar la lista y mostrar la lista. Cargamos con un ciclo condicionado por cabecera. Cargamos por cabecera. Probemos que esto funcione, que no explote todo, porque por más que esté bien el código, puede ser que haya hecho algo mal manejando la memoria. Ahí me pide que ingrese un número entero, va a empezar el 5. ¿Desea ingresar otro nodo? Sí. Ahora vamos a ingresar el 4. Sí. Vamos a ingresar el 7. Sí, y vamos a ingresar uno más nada más, el 2. Si esto está bien y yo estoy cargando por cabecera, cuando ahora lo muestre, primero me tendría que mostrar el 2, después el 7, después el 4 y después el 5. Porque el primero que ingresé va a quedar al último y así sucesivamente, ¿no? Le voy a decir que ya no quiero más. Y acá me tendría que mostrar, obviamente me va a mostrar horrible porque creo que no le puse ningún /n, pero bueno, vamos a ver qué muestra y después lo acomodamos. Ahí está. Dato del nodo, el 2, el 7, el 4 y el 5. El 2, el 7, el 4 y el 5. ¿Está? Si ustedes esto lo entienden y lo pueden procesar, ya puedes trabajar con el ejercicio 2 del práctico que trabajan con. El primero ya es lista enlazada y quiero que lo hagan a ese. Ahí le piden hacer los dos tipos de carga.
la carga por cabecera y la carga por al final. Para la carga al final, yo se los voy a explicar para que ustedes lo puedan hacer y ustedes lo puedan hacer solito y tratar de entender esto. Para cargar la lista, en este caso yo le voy a poner acá, esto está cargando, carga por cabecera. A ustedes le van a pedir hacer la carga por cabecera y también hacer la carga por el final. ¿Qué difiere la carga de la cabecera de la carga acá del final? En esto no difiere nada porque el nodo sí hay que crearlo siempre. Ahora, es decir, ¿a dónde lo pongo? Esto tampoco difiere. Siempre hay que preguntar si aux es igual a null, aux igual a 9 porque es el primero de la lista. Lo que difiere es acá. ¿Por qué? Porque para yo hacer la carga por el final, necesito tener otro puntero que me diga quién es el último, para yo poder al nuevo nodo enlazarlo a ese último que yo tenga. ¿Se entiende el concepto? Yo para poder cargar al final, aparte del aux y del nue, necesito uno más, que se llame ult. Ya que estamos, lo hacemos, para que ya le quede. Acá le vamos a cambiar el nombre, ¿sí? Cargar lista enlazada. Y voy a poner acá final para que sepa que vamos por el final. Acá se necesita uno nuevo, que se llame último. ¿Está? ¿Y qué va a hacer ese último? Ese último se va a actualizar cada vez que se actualice o que se cargue un nuevo nodo. Entonces este ult también es igual a 9. Este último ahora va a ser el nuevo, porque el aux lo voy a tocar una sola vez y más nada. ¿Por qué? Porque va a ser la cabecera de la lista y como yo voy cargando al final, una vez que ya puse el primer nodo apuntando a la cabecera, nunca más se cambia. Entonces ahora el último también es igual a 9. Entonces acá, si yo tengo que enlazar ahora el nuevo al último, digo que el último, flechita así, es igual al nuevo. O sea, lo que yo tenía como último, el campo siguiente que va a estar apuntando a nulo, ahora lo hago que apunte al nuevo y digo que ul es igual a 9. ¿Está? Para que apunte a ese nodo. Fíjense que es el enlace distinto y el último ahora, en vez de ser el aux, el último es el que apunta a 9. Esto ya deja de estar. Y eso es todo. Voy a poner otro acá. Lista E final le había puesto. Y acá voy a llamar a lista E final. Cambio, corro. Vamos a poner cualquier valor acá. 5. Sí. 4. Sí. 7. Sí. 2. Ya no quiero más. Como cargué el final, acá tiene que cargar. Primero tiene que aparecer el 5, después el 4, después el 7, después el 2. Ahí está. Primero el 5, después el 4, después el 7. Ahora sí ya pueden analizar la diferencia entre uno y otro. Cargar la lista por cabecera. Fíjense que el nuevo se asigna al aux y el aux al nuevo. Y acá el ult siguiente igual al nuevo, ult igual a 9. Porque necesito uno más para cargarlo al final. ¿Por qué? Porque a este se lo asigna una sola vez y nunca más. Y ya, fíjense que no cambia más nada que eso, ¿no? Cómo son los enlaces, nada más. Ahora hagan ustedes los dibujitos de cómo, en base a este código, eso sí les dejo para ustedes, en base a este código, como aparte de ese dibujito, para poder cargarlo al final.
el mismo dibujito que yo le mostré para cargar nodos por cabeza, ustedes deberían poder hacerlo como se hace cargar nodos por el final. Y hasta acá vamos a llegar hoy porque ya es mucho, mucho concepto como para, para que ya lo trabajen. ¿Está? La clase que viene vamos a hacer la tercera forma de ingresar a una lista, que es ordenando. O sea que ahora yo quiero que los nodos se ordenen. Vamos a trabajar también con nodos eh, con tipo de dato, en tipo de dato simple. Y también ya la clase que viene nos vamos a meter con el tipo de dato registro acá. En el nodo, ¿dónde está el nodo? Acá. Vamos a cargar y vamos a meter un registro. Que toda la lógica no cambia nada. La lógica es la misma. Lo único que cambia es que ahora dentro del dato manejamos un registro y nada más. Ya vamos a ver cómo hacemos eso. Y después la última clase, seguramente vamos a trabajar llevando todo esto a un TAR. Que la última clase es el miércoles de la semana que viene. Preguntas. Si tienen preguntas, dudas, avisen. Y si no, ya les mando la asistencia, les mando el programa y se ponen a trabajar. Hoy vamos a tener poquito tiempo porque ya son las 9:30, así que no vamos a tener mucho tiempo para trabajar. Pero bueno, las primeras clases con los temas son un poquito más largas porque tenemos mucho para ver de concepto. Bueno, vamos a cargar la asistencia Profe, el ejercicio que sí, entra va a ser para el próximo jueves, ¿no? para el próximo jueves. Ya mismo le doy también, así ya lo van trabajando todo el fin de semana. Dale, profe. Para que primero tengo que ir organizándome a dónde tengo que entrar acá. Asistencia. Vamos primero por la asistencia para que ya la vayan cargando. Y hoy es 8. Profe, yo soy el chico de la otra comisión que le pidió permiso para estar hoy. Sí, sí, ya te tomo el nombre y ya lo anoto y se lo paso a la profe. Dale, muchas gracias, profe. ¿Con quién tenés práctica vos? Claudio Ibarra. Ah, bien. Ok, ya se lo paso a ella. Bien, muchas gracias, profe. Ay, la contraseña, ¿cuál era? Ahí va la clave. Empiecen a cargar la asistencia. Y ahora les mando el programa que acabamos de hacer. Y esto se llama. Ahí está.
¿Cómo es el apellido del alumno que está acá de la profe Claudia? Simesen. Simesen. ¿Y el nombre? Gabriel. Gabriel. Ok, ahí le paso, gracias. Muchas gracias, profe. Profe, ¿Sí? no hay ninguna modificación en el cronograma respecto al parcial, ¿no? ¿Sería el próximo sábado? Próximo sábado. Sí, no hay ninguna modificación. Hasta ahora, hasta lo que yo sé, seguro que no, es el 18. Bueno, los dejo en stand-by. Cualquier cosa me avisan, me hablan y les contesto.
Bueno, chicos, terminamos por hoy. Nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere.